María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Capítulo 18. Yo tenía un pie en el infierno y no lo sabía. Todos los residentes de Medjugorje conocen a Patrick, ese canadiense de habla inglesa que participa cada día en las 3 horas de oración en la iglesia con su esposa Nancy y que durante las largas homilías en croata reza con gran devoción el rosario de la Divina Misericordia o las oraciones de Santa Brígida. Yo también creía conocerlo hasta el día en que me contó su historia. Tengo 53 años, me casé 3 veces, me divorcié 2 veces, siempre a causa de mis adulterios. Antes de leer los mensajes de Medjugorje ni siquiera tenía una Biblia. Trabajaba en el mundo automovilístico en Canadá y durante 30 años mi único Dios fue el dinero. Yo conocía todos los trucos para aumentar mis reservas. Cuando mi hijo me preguntó, papá, ¿qué es Dios? Le di un billete de $20 y le dije, aquí está tu Dios. Cuanto más dinero tengas, más cerca estarás de Dios. Aunque bautizado católico, yo no tenía ninguna relación con la iglesia y nunca había tenido fe. Vivía con Nancy sin estar casado, pero esto nos parecía normal, puesto que todo el mundo hacía lo mismo. 7 años más tarde decidimos casarnos. Organicé un super casamiento en la montaña, alquilé un helicóptero y tuvimos una ceremonia civil, mientras una orquesta tocaba música New Age. Pero 6 semanas más tarde Nancy me dijo, no me parece estar casada. Mientras yo esgrimía nuestro certificado de casamiento, ella me contestó, no, no me siento casada. Mi mamá no vino y no tuvimos ninguna ceremonia religiosa. De acuerdo, le dije, si eso puede hacerte feliz, la tendremos. Entonces descubrí que mi primera mujer había pedido y obtenido la nulidad de nuestro matrimonio hacía 20 años. No existía entonces ningún obstáculo para que me casara con Nancy por la iglesia. La ceremonia tuvo lugar poco tiempo después en la iglesia del Corazón Inmaculado de María, la única con ese nombre en Canadá. Lenta, pero ciertamente, la Santísima Virgen venía a mi encuentro. Tuve que pasar por el confesionario antes de casarnos, pero fue una confesión sin el corazón. El matrimonio por la iglesia no había cambiado en nada nuestra vida. Nancy y yo seguíamos sin rezar, sin asistir a misa. No teníamos ninguna actividad religiosa, pero poseíamos un certificado de matrimonio católico. Mis 4 hijos, 3 varones y una mujer, tenían vidas difíciles, en verdad catastróficas. Alcohol, droga, también divorcio. Pero esto no me perturbaba demasiado. ¿Quién no tiene problemas con sus hijos? Con ocasión de una mudanza encontré un paquete que nos había enviado desde Croacia hacía años el hermano de Nancy, que es croata. Para ser honestos, debo admitir que nadie lo había abierto. Nancy me lo puso en las manos diciendo, mi maridito pagano, si alguien debe tirar esto, eres tú. Lo cargarás sobre tu conciencia. Era un sábado por la noche. Recuerdo muy claramente cuando abrí el paquete que contenía los primeros mensajes de Medjugorje que el hermano de Nancy había traducido cuidadosamente al inglés y nos había enviado. Saqué una hoja del paquete y leí por primera vez un mensaje de Medjugorje. Y el primerísimo mensaje que leía en toda mi vida era: vine para llamar al mundo a la conversión por última vez. En ese preciso instante algo sucedió en mi corazón. Esto no ocurrió en una hora ni en 10 minutos, fue instantáneo. Mi corazón comenzó a derretirse y empecé a llorar. Me era imposible parar. Las lágrimas corrían por mis mejillas en un flujo continuo. Nunca había leído algo parecido a este mensaje. No sabía nada de Medjugorje, ni siquiera que existía ese lugar. Ignoraba todo lo de los mensajes. Lo único que había leído era: vine a llamar al mundo a la conversión por última vez. Y yo sabía que esto era para mí.
Sabía que la Santísima Virgen me estaba hablando a mí. El segundo mensaje que leí fue: vine para deciros que Dios existe. Me parece que nunca en mi vida creí en Dios antes de leer aquel mensaje. Con él, todas las cosas adquirían realidad. Toda la enseñanza católica que yo había recibido siendo niño era real. Ya no se trataba de un cuento de hadas o de una linda fábula completamente inventada. La Biblia era real. Ni hablar de deshacerme de los mensajes. Empecé a leerlos uno por uno hasta el último. No podía sacar los ojos de encima de esas hojas y durante una semana las guardé siempre a mano, a pesar de la confusión general ocasionada por la mudanza. Las leía y releía y los mensajes penetraban más y más hondamente en mi corazón y en mi alma. Tenía allí el tesoro de los tesoros. Durante la mudanza oí hablar de un fin de semana mariano en Eugene, Estados Unidos, a 2 días en coche de donde vivíamos. Vamos, le dije a Nancy, ¿y la casa? No importa. Allí encontré a miles de personas que sentían lo mismo que yo por la Santísima Virgen y acerca de su manera de hablar al mundo actual. Todos tenían libros sobre Medjugorje, Fátima, el padre Gobi. Yo nunca había visto tal cosa. Durante la misa hubo una oración de sanación. El padre Ken Roberts nos dijo: consagren a sus hijos al corazón inmaculado de María. Me puse de pie, siempre en llanto, puesto que no había parado de llorar desde mi primer mensaje de Medjugorje, y le dije a María: Madre bendita, toma a mis hijos, te lo suplico, porque fui un padre lamentable. Sé que tú te ocuparás de ellos mejor que yo. Y consagré a mis hijos. Esto me causó una gran emoción porque verdaderamente yo no sabía qué hacer con ellos. Sus vidas habían sobrepasado la fase de la decadencia, pero después de ese fin de semana las cosas comenzaron a cambiar en nuestra familia. El padre Roberts había dicho: renuncien a lo que más les guste. Me gustaban mucho Nancy y el café. Opté por el café. Los mensajes de Medjugorje han sido la gran gracia de mi vida. Me han transformado completamente. Yo hubiera podido seguir con el ciclo de los divorcios. Al fin y al cabo tenía tanto dinero. Pero ahora la sola idea del adulterio está excluida para mí. El amor que la Santísima Virgen ha depositado entre Nancy y yo es verdaderamente increíble. Es una gracia de Dios. Mi hijo, que se drogaba y había sido expulsado del colegio a los 16 años, se convirtió, se bautizó y está pensando en el sacerdocio. La Gospa dice: si alguien en una familia da el primer paso, yo haré el resto. Y es así. Basta con que un mensaje de Medjugorje toque a un miembro de una familia para que poco a poco toda la familia quede tocada. En cuanto a mi otro hijo no practicante notorio, vino a Medjugorje el año pasado y allí encontró la fe, confesión, primera comunión. Mis otros hijos, así como mis padres, también van por buen camino, aunque no todo sea siempre fácil. Mientras un pecador permanece en el pecado, me retiene como si estuviera encadenado, extendido sobre la cruz. Pero apenas se convierte, me desata enseguida, y yo, como si verdaderamente acabara de ser desatado de la cruz, caigo sobre él, como caí sobre José de Arimatea, con mi gracia y mi misericordia, y me entrego a su poder, de forma que pueda hacer de mí todo lo que él quiera. Jesús a Santa Matilde. 8 días después de haber descubierto los mensajes, le dije a Nancy: nos vamos a Medjugorje. Aquí vivimos desde 1993. Llegamos al pueblo sin nada. Al cabo de 3 días, la Virgen nos había conseguido techo y trabajo. Nancy le sirve de traductora al Padre Joso. En cuanto a mí, toda mi vida consiste ahora en hacer conocer los mensajes por todos los medios posibles. Quiero inmensamente a la Virgen María. Ella me salvó la vida. Yo tenía un pie en el infierno y ni siquiera lo sabía. Mensaje del 25 de junio de 1991. 10º aniversario de las apariciones. Queridos hijos,
Hoy, en este grandioso día que me habéis ofrecido, deseo bendeciros a todos y deciros que estáis viviendo un tiempo de gracia mientras permanezco con vosotros. Quiero instruiros y ayudaros a caminar por la senda de la santidad. Numerosas personas no quieren comprender mis mensajes, ni aceptar con seriedad lo que les digo. Por eso os llamo y os pido que deis testimonio de mi presencia en vuestra vida diaria. Si oráis, Dios os hará descubrir la verdadera razón de mi venida. Por eso, hijos míos, orad y leed las Sagradas Escrituras, a fin de que por medio de ellas podáis descubrir el mensaje que encierran mis venidas. Gracias por haber respondido a mi llamada.